bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. ¿Cuál fue el tema de esta noche? La intervención de Dios en los imperios. Dice que Dios se metió en los imperios. Ninguno de esos imperios eran cristianos. Todos eran impíos. Ninguno de esos imperios eran judíos. Eran todos impíos. Y la gente no lo sabe. La gente que estudia ciencias sociales, la gente que estudia las civilizaciones, que ha leído la historia del desarrollo del humano aquí en la tierra. Es importante que ustedes sepan eso, porque ustedes van a ser pastores, predicadores, cantantes, artistas. Y hoy usted está aquí, pero usted no sabe mañana con qué gama de gente usted se va a reunir. Y usted, Dios le escogió para hacer una luz en medio de la tiniebla, para hablarle desde el más grande hasta el más pequeño. Dios ha estado al pendiente de todo lo que está pasando aquí abajo. Eso lo dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 46, verso 10. Que Dios dijo desde el principio lo que todavía no era. Dijo en la antigüedad lo que iba a ser en el porvenir. Y Él dijo que su consejo se iba a cumplir. La gente habla de Egipto. Y usted ve que en la escuela y en las universidades no hablan de la civilización egipcia. Pero nunca nos hablan lo que Dios hizo a través de Abraham. Ni lo que dijo Abraham sobre Egipto. Ni lo que Dios hizo a través de José en Egipto. Ni lo que Dios hizo a través de Moisés en Egipto. ¿Por qué los sociólogos y los arqueólogos en los libros de ciencias sociales no hablan de eso? ¿Por qué? Porque Apocalipsis 12:9 dice que el diablo engaña al mundo entero. Y todo lo que se vuela a Dios no quieren que entren ni en las escuelas ni en las universidades. Por lo tanto, la iglesia de Cristo está aquí para hablarle a la gente de que al Dios que nosotros le servimos es un Dios que ha estado en todos los imperios del mundo, al pendiente de cada detalle. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y ahí lo pueden ver. Egipto, 3000 años antes, y ven sus pecados, idolatría, sofilia. ¿Ustedes saben lo que es la sofilia? Levanten aquí la mano los que saben lo que es la sofilia. Los que saben, los que no saben no la levantan. Wandy, levanta la alta, Wandy. Daniel y Wandy. Vamos, párese Wandy y dígale a ellos. ¿Qué es la sofilia? Bueno, es tener relaciones con animales. Eso es, ellos tenían relaciones sexuales con animales. Eso está prohibido por la Biblia. Sofilia, incesto, se acostaban familia con familia. Y necrofilia es que también se acostaban con la gente muerta. Imagínense qué tan fuerte era. Y era una ciudad idólatra. Totalmente idólatra. El dios principal de ellos, ¿cuál era? Amón, Ra. Tenían muchos dioses y esos eran de los principales. Características, tenían un gobierno soberano. Ustedes saben que, como decía Venecia, Egipto, en su gobierno, ¿verdad? En su característica, tenían un gobierno soberano, donde el faraón lo era todo. El faraón se creía ser un Dios. Ahí eran ley, batuta y constitución. Ahí se hacía lo que decía el faraón, un semidios en la tierra. Era un pueblo esclavista. Ustedes pudieron ver que Egipto esclavizó a Israel 400 años. 400 años en la tierra de Gosén. Estuvo Israel allá cautivo 400 años. No solamente fue Israel, muchas naciones del mundo eran conquistadas por los egipcios y ellos pues lo esclavizaban. Tenían un sistema tributario, ellos cobraban impuestos. De hecho, a Israel, cuando Moisés trató de liberarlo, dice que le pusieron más trabajo forzoso y le cobraban más dinero para que hicieran lo que tenían que hacer. Cobraban tributos. También de los aportes crearon la tinta, ya lo dijo Venecia, y las pirámides, esas 3 pirámides grandes, cuando dicen que los astronautas
salen del planeta. Dice que hay dos cosas que se ven del mundo de nosotros, del planeta de nosotros. Y las dos cosas que se ven son la muralla china, que es un monumento que han hecho, ¿verdad?, de la antigüedad, y las pirámides de Egipto. Son las únicas dos estructuras físicas. Cuando salen los astronautas en las naves espaciales, cuando miran a la Tierra, son las únicas dos cosas que ven de la creación del hombre. Y ellos construyeron esas pirámides. Y también crearon bibliotecas que hoy las utilizamos en las universidades y en las escuelas. Eso lo aprendimos de ellos. También pudieron ver, ¿verdad?, los profetas que Dios utilizó. Ya vieron a Abraham cuando fue con Sara. Lo que pasó que él dijo que era su hermana. La causa fue porque la mujer era tan bonita que si decía que era su esposa lo iban a matar, lo podían asesinar. Y él no habló mentira, ella era su hermana, pero también era su esposa. Y el faraón se iba a contar porque de la belleza, las mujeres bonitas siempre llaman la atención. Y todos los hombres quieren a las mujeres bonitas. Pues entonces el faraón quería esa mujer tan hermosa que era, pero no sabía que era una mujer casada. Cuando trató de agarrarla, entonces Dios se le apareció y dijo que no podía hacer eso. Y trajo castigo. Yo sabía que Dios trajo enfermedad sobre la casa del faraón. La Biblia no especifica cuál fue el tipo de enfermedad que Dios trajo, pero Dios castigó. Y de una forma tal que el faraón, Dios le habló en sueño y el faraón se sacudió. ¿Por qué me ha hablado mentira? Tú debiste decirme que será tu esposa. Tú has traído maldición sobre mi tierra, sobre mi pueblo. ¿Qué pasó? Entonces él le habló. Y se pusieron de acuerdo, ahí no hubo una desgracia. José, ustedes saben que Dios lo usó para interpretar sueños. Lo que estamos es mostrando que Dios estaba al pendiente de lo que estaba pasando en esa nación. Y Dios le dio la mente de José al faraón para que adquiriera tierra que no tenía ninguna el faraón, para que adquiriera ganado que no tenía ninguno. Dios le prestó la mente de José al faraón para que se haga rico en Egipto. En los libros de ciencias sociales nadie dice eso. Cómo Dios intervino en ese imperio. Y ahí está Dios obrando. Luego ustedes ven que Dios manda a Moisés. A Moisés. En Egipto, cuando José fue, se llevó 70 personas. Habían 70 personas. Luego, cuando Dios lo mandó a sacar, después de 430 años, cautivo Israel en Egipto. Oiga, 430 años. Es toda una vida. Son 4 generaciones y pico. Casi 5 generaciones estuvieron allí naciendo. Cuando ellos salieron de Egipto, dicen algunos sociólogos que salieron 600,000 personas. Algunos dicen que es casi 1 millón, otros dicen que fue 600,000, bueno, de 600,000 personas en adelante fueron los que salieron de Egipto, al nivel que ellos se multiplicaron. Imagínense, que cogieron hasta miedo los egipcios y mandaron a matar a todos los niños varones. Bueno, si eran niños, eran varones. Para que ustedes vean cómo Dios está al pendiente de una nación que no era hebrea. Dios estuvo allí e impactó a Egipto con las 10 plagas. Y hoy por allá hay una película que ha recorrido el mundo, Moisés y los 10 mandamientos. Es para que el mundo sepa que Dios siempre ha estado ahí. Y le voy a decir algo ahorita. Ya lo pudieron ver. Y aquí al profeta Isaías, Dios lo utilizó diciendo, porque el pueblo de Israel, porque nosotros andamos más por vista que por fe. Dios quiso siempre que Israel dependiera de él y andara más por vista, que andara más por fe que por vista. Como Egipto era una gran potencia, era un gran pueblo, era como una metrópoli, y ahí era que estaba el dinero, y era que estaba la fuerza militar, y era que estaba la comida. Siempre Israel como que quería depender de Egipto. Siempre quería depender de Egipto. Y Isaac, en vez de clamar a Dios, quería ir para Egipto. Entonces Dios, préstame. Entonces Dios le habló para que ellos se arrepintieran y se pararan. Y le dijo en el 740, aquí le dijo Dios a los mismos, a los israelitas, que él le iba a entregar a la gente de Egipto a los asirios, de una forma tal
que lo iban a hacer caminar desnudo por las calles. Era para que no dependieran de Egipto, que lo iba a castigar, porque Dios siempre ha querido que su pueblo dependa de él. Así se lo profetizó y así pasó. Entonces venga aquí los asirios en el 936 ya se establecen como imperio y comienzan a sustituir al imperio Egipto. Entonces, ya lo dijo Venecia, eran una gente asesinaban, eran terribles, eran unos asesinos que agarraban 4 caballos y rompían a la gente en 2 pedazos. Y agarraban a los niños y le explotaban de la pared la cabeza a los niños, a los bebés. Lo explotaban, esa gente no tenía piedad de nadie. No tenían sentimiento, no tenían corazón. Terrible. Era muy soberbio. Ustedes ven cuando Ezequías, que el rey Senaquerí dijo, yo voy a ver cuál es el Dios de ustedes, que lo va a librar a ustedes de mi mano. Y Ezequías, el rey, iba a hablar y Dios dijo, cállate, no hables, que soy yo que voy a hablar por ti. Cállate, no le responda nada. Al rey Senaquerí no le responda nada, déjamelo a mí. Y Dios le dijo otra vez a Isaías que todo el rey tenía que quedarse callado. Y se quedaron callados y se burlaban ellos. Dice que se acostaron 185,000 soldados asirios, se acostaron. Y Dios mandó al ángel de noche. Y Dios dijo a través de dile que se van todos. Y que al rey a ese Senaquerí, ese baboso, él y yo vamos a hablar. Lo voy a llevar a la casa de su Dios y allá sus hijos, su familia lo van a matar delante de su Dios para que él vea que no es nadie. Le dijo Dios a través del rey, del profeta Isaías. Y cuando Isaías le profetizó, se acostaron todos los soldados. Y el ángel apareció de noche y lo mató a 185,000 soldados. Amanecieron muertos de los asirios. 185,000 soldados muertos. Cuando el rey Senaquerí se levantó, que encontró a toda esa gente muerta, salió muerto loco corriendo. Como dijo el profeta Isaías, Dios a través del profeta Isaías. Y cuando fue a la casa de su Dios, que se tiró, y los 2 hijos míos que llegaron solos, se aprovecharon ahí y mataron a su papá, los 2 hijos, delante del Dios a quien él veneraba. Tal como lo dijo el profeta. Que yo quiero decirle que Dios siempre está pendiente. ¿Usted cree que la vez aquí? No, Dios está pendiente de todos los movimientos que hay en esta tierra. Lo que pasa es que el que no conoce a Dios, ni busca a Dios, ni lee, no lo puede ver, ni lo puede entender. Nosotros no le servimos a un cualquiera, le servimos al Dios Todopoderoso. A ese no se le escapa nadie ni nada. Sépanlo. Y ustedes van a ver ahí que Dios usa a Isaías, a Jonás, 120,000, Nínive era la capital. Y Dios mandó a Jonás. Habían 120,000 habitantes en la capital. En la capital. En la capital. Y eso es que ignoramos los 185,000 que mataron. Imagínense. Eran tan malvados que Dios mandó a destruir esa ciudad. De ahí usted determina si esa gente eran tan buenos. Pero se humillaron, los desgraciados, los ladrones. Porque esa gente se le contaba roba. Eran terribles acá de hoy. Y avariciosos y soberbios. Sin embargo, mírenme, Dios le mandó un mensaje y cayeron postrados en ayuno. ¿Usted ve? Los impíos, los usados del diablo, Dios le mandó un mensaje y se metieron en ayuno y se arrepintieron y se humillaron y se rompían la ropa y amanecían en silicio. Los impíos, cuando recibían el mensaje de Dios. Pero 164 años después de Jonás, 164 años después de Jonás, ellos volvieron a lo mismo, después que Dios los perdonó. Porque en 40 días iba a destruir a Nínive. Y Dios se lo dijo a través de Nahum. Como ellos no se arrepintieron, a través de Nahum Dios les dijo que lo iba a masacrar. Porque ellos no se arrepintieron. Dijo, quedaría, dice, no quedará memoria de su nombre. Lo voy a barrer todito. ¿Dónde están ellos hoy? Desaparecieron del mapa. Dios lo masacró a todito, tal como lo dijo el profeta. Después te van a ver a Babilonia, que entra en escena en el 606 a acabar con todos los asirios. Babilonia tenía más de 2.500 dioses paganos, por eso eran considerados idólatras, eran una gente avariciosa.
y sacrilegio, que ya Venecia lo explicó. Estos se destacaron por la construcción de grandes palacios. ¿Se acuerdan de los jardines colgantes de Babilonia? Todavía hoy los arquitectos del mundo están tratando, que no han podido, porque Dios dijo que lo iba a sacar todito y que nunca más Babilonia iba a volver a ser lo que fue. Muchos arquitectos y gente multimillonario, incluyendo algunos árabes que han querido reconstruir la ciudad de Babilonia y no han podido, por lo tan exuberante y tan grandioso y extravagante que eran los palacios de Babilonia, y en las paredes los relieves arquitectónicos y artísticos que ellos construían. Era algo comunal, como dice la gente, algo extraordinario, algo fuera de serie lo que esa gente inventaron, y han querido recrear y no han podido, porque Dios dijo que nunca más Babilonia volvía a ser lo que fue. También ahí ustedes lo pueden ver, también se destacaron en la astrología. Ellos eran como los signos zodiacales, eran unos expertos, tenían astrólogos que ellos buscaban el futuro en las estrellas. Crearon el arado y las ruedas. Hoy usted ve en los campos la gente arando, eso lo inventaron ellos. Y las ruedas de los carruajes de aquella época. Y ellos establecieron la distinción entre planetas y estrellas, porque tú el que miraba para arriba pensaba que eran todo lo mismo. Yo no. Una cosa son las estrellas y otras cosas son los planetas. Ellos establecieron eso. También vemos que Dios usó a Isaías, a Jeremías, lo pueden ver. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Israel que iban a estar cautivos 70 años en Babilonia? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Jeremías 26, que Dios habló a través del profeta al pueblo de Israel, y ustedes van a estar cautivos 70 años en Babilonia, y después del cautiverio lo voy a traer de nuevo a mi tierra. Así mismo como lo profetizó, está contemplado en la historia, que no lo enseñan en las ciencias sociales, ni en las escuelas, ni en la universidad. Me rebelo contra la ciencia, porque esos también son escritos del mundo. Son escritos, son libros que están ahí, y deberían mencionarlos en los libros de ciencias sociales, que no lo mencionan, porque el diablo sabe lo que está haciendo. Entonces, como no lo mencionamos, lo mencionamos nosotros aquí. Amén. Ahí está. Entonces, Dios a través de Daniel, ustedes vieron todo cómo presentaron a Babilonia. La cabeza de oro, lo presentaron como aquel león, ¿verdad? Que rompía, que devoraba todo. Aquel árbol que llegaba hasta el cielo, ese fue Babilonia. La gran Babilonia. Pero al final de todo, ya ustedes saben que terminó como espanto entre todas las naciones. El profeta Jeremías, 623 años antes de Cristo, lo profetizó antes de que pasara eso. En el capítulo 51, verso 41, Dios dijo que iba a ser espanto y que Babilonia se iba a convertir en guarida de hienas y de chacales. De hienas y de chacales. Y hay un ángel que tiró una piedra que dijo: es para que sepan más que Babilonia nunca más, por soberbia e idólatra, va a volver a ser lo que fue. Así fue, así comenzó y así terminó. También un rasgo que no se mencionó de Babilonia, porque estamos enfocados en el imperio. Pero Babilonia fue la primera ciudad que se fundó en la torre de Babel, de la palabra Babel, que significa confusión, y de Babel es que está en la palabra Babilonia. Babilonia fue el primer centro idolátrico. Esas 7 torres que construyeron, que iban a subir para arriba, esas 7 torres que se convirtió en el primer centro idolátrico del mundo. Los babilónicos, por Nimrod, inventaron eso. Y Dios ahí fue y confundió las lenguas. Eso es que Dios siempre está pendiente de todo. No pueden decir eso de Zeus. No lo pueden decir de Zeus, el dios de los griegos, ni de Ram, ni Amón, el dios no pueden decirlo. Fíjense que Dios a todos esos imperios los sacudió, los abatió a toditos. Pero si usted no lo lee, no lo puede ver, no lo puede entender. Dios tiene el control. La historia está en la mano de Dios. Todo lo que Dios ha dicho. Medo-Persia, 538, lo vieron. Pedofilia, se acostaban con los niños, los adultos, homosexualidad, eso manda madre, terrible.
y la poligamia, que un hombre podía tener varias mujeres, eso era para ellos pan comido. Los asirios, construcción de palacios, y también tenían una fuerza militar como nadie. Ellos crearon las alfombras, mira que una alfombra, y todas esas alfombras la gente inventaron esas cosas. Esos grandes banquetes que usted ve, los grandes palacios, los lugares, ellos eran terribles en eso, los mejores. Popularidad del té como bebida diaria. Hay gente que vende té toda la mañana. Eso lo heredamos de esas personas, de los Medos Persia. Ellos fue quien llevaron esa idea de que la gente toda la mañana beba té con esas especies que tenían, sépanlo. Gloria a Dios. Isaías Dios lo usó, y a Daniel, ustedes ven el oso que es uno más alto que otro, todo eso Dios. Dice, él terminó siendo pisoteado por los griegos, eso lo dijo Dios. Que Alejandro Magno, ese cuerno notable, le iba a dar macho cabrío que tenía los dos cuernos, lo iba a pisotear y nunca más se iba a levantar. Por más grande que fue Ciro el grande y Darío el grande, cuando apareció el grandote de los grandotes, el famoso Alejandro Magno, tal como lo dice Dios también, agarró a Medo Persia en el 538 y lo rompió en pedazos. Ya para el 333 ya dejó de existir el imperio Medo Persia, y entonces entra en escena el imperio de Grecia en el 333 con Alejandro Magno, hijo de Filipo II, que era el rey de Macedonia. Lo que no pudo hacer Filipo II, el padre, y Olimpia, la madre bruja, ese sí era bruja. Decían que Alejandro era un hijo de Zeus, un hijo de los dioses, un semidios, descendiente de Hércules, un grupete de cosas ahí. Cuando fue Alejandro allá a Egipto, también decían que él era un semidios, y en Egipto adoraron a Alejandro como un dios, porque el hombre era terrible, la bendita mente que tenía. Pero ya antes de nacer Alejandro, Dios decía que él iba a ser poderoso, que él iba a ser grande, y que Grecia iba a gobernar el mundo, según Daniel capítulo 2, verso 31 al 44. Dice que Grecia es el que era el de bronce, que tenía el vientre de bronce, los soldados de bronce, le llamaban el río. Dios dijo, van a gobernar el mundo. Y Grecia, a través de la ciencia, de la filosofía, que es la madre de la ciencia, ha gobernado el mundo y está en todas las universidades del mundo. Allá apareció Pitágoras, el padre de la matemática, y otros más, con Platón, con su libro La República, para darle idea a los gobernantes. Ahí están todos. Entonces, también la idea del origen del mundo, con los filósofos jónicos, con Tales de Mileto, con Anaxágoras, Pitágoras, toda esa gente allá. También ahí aparecieron los filósofos del idealismo, como lo fue Sócrates, Aristóteles y Platón. Como Dios dijo que ellos iban a hacer el boom del mundo. Ustedes ven que ellos crearon el primer coliseo de esos Juegos Olímpicos. Ellos fueron, y la primera escuela, porque ellos tenían escuela filosófica, y Aristóteles le duró 20 años dándole clase a Alejandro Magno, Aristóteles. O sea que Grecia era la cuna de la ciencia, del mito y también de la cultura helenística, tal como le dijo Dios. Y al final, a través de Daniel, Daniel profetizó en el 595, comenzó a dar sus profecías, y Grecia todavía no era imperio. Si Grecia era del 700, no, del 700 no, desde el 900 y pico, desde allá de Herodoto, que escribió el libro de la Ilíada y la Odisea, y un grupete ahí de la Antigonía esa, y Hesiodo, todos esos filósofos escribieron, pero nadie había profetizado lo que profetizó este bendito hombre. Daniel, en el capítulo 8 de Daniel, habla sobre el surgimiento de este gran cuerno notable, ese gran cuerno notable llamado Alejandro. Antes de Alejandro nacer, 200 y pico de años, Dios lo profetizó a través del profeta Daniel, cuando él ni pensaba nacer. Dijo que este hombre iba a surgir, y dice aquí que estando en su mayor fuerza sería quebrantado, y que ninguno de los de él iba a heredar el reino. Alejandro tuvo como 2 hijos, y ninguno de ellos heredaron el reino porque estaban muy pequeños. Dice que cuando él muriera, su reino se iba a dividir en 4 cuernos,
Y así mismo, como Dios lo dijo, esos 4 cuernos, que eran las 4 alas que tenía el leopardo en el capítulo 7 de Daniel, esas 4 alas eran 4 generales, que eran Lisimaco, Ptolomeo, Casandro y Seleuco. Por eso usted ve en el capítulo 11 de Daniel que hay un rey del norte y el rey del sur, la lucha entre los Antíocos y los Seleucia. Los Seleucos y los Antíocos. Hay una guerra terrible entre esa gente. Tal como Dios lo dijo, también Grecia cayó, fracasó, y Dios estuvo al pendiente de todo el desarrollo de Grecia. Ya en el 168 comenzaban. No significa que Roma comenzó en ese año, porque una cosa es ciudad, monarquía, y otra cosa es imperio. Roma surge 700 años antes de Cristo con la historia de Rómulo y Remo, los 2 muchachitos que fueron alimentados por una loba. De ahí ellos dos, de que Remo y Remo le pusieron el nombre de Roma. Comenzaron como pueblos bárbaros y luego se fueron desarrollando como todos los pueblos, pequeños comienzos, grandes finales. Ya para el 168 había una guerra entre Julio y un tal llamado Pompeyo ahí, y esa gente hicieron un lío muy fuerte y ya comenzaron a gobernar. Esos 2 generales comenzaron a debatirse el mando, el reinado, el gobierno, todo lo que tenían ellos. Y entonces ya a partir de 168 comienza Roma a abrirse como imperio, a conquistar otras tierras y otros territorios. Entonces ahí comienza Roma como imperio. Y en el 400, eso fue antes de Cristo, y terminó como imperio en el 476 después de Cristo. Roma se dividió. Por eso que como ustedes ven allá en el final, dice Roma dividida. Porque las 2 piernas de la estatua de Daniel, capítulo 2, esas 2 piernas de hierro, estaba Dios diciendo que Roma iba a ser un imperio aquí en el tronco, pero que se iba a dividir. Y Roma en el 476 se dividió en Roma occidental y en Roma oriental. Roma oriental dirigida por Roma y Roma occidental dirigida por Bizancio, que fue su capital. Ya para el año 1452 los turcos acabaron con todo lo que quedaba de Roma. Luego les voy a explicar allá en el final qué ha pasado con Roma, que es importante que todos puedan verlo. Ahora Roma crearon, ellos tienen un gobierno autócrata, ellos mismos eran dictadores, ya lo vieron ahí, Venecia se lo explicó. También eran creadores del Senado. Ellos se caracterizaron por ser un imperio cruel, asesino, criminal. Por eso habla de los pecados, eran asesinos total. El adulterio, eso era un juego para ellos, ellos disfrutaban eso. Y también la idolatría, bueno, ellos no tenían dioses, los romanos no tenían dioses. Cuando ellos conquistaron a los griegos, vieron que los griegos tenían todos estos dioses, le cogieron todos los nombres de los griegos, de los dioses griegos, y se los cambiaron. Usted lo busca en la historia, y los nombres de los griegos, a cada nombre de esos dioses, ellos le pusieron el nombre de un planeta, y le pusieron dioses y comenzaron a adorar a Dios. Al nivel tal que casi todos los emperadores romanos, ellos se proclamaban dioses. Casi todos los emperadores romanos masacraron a los cristianos, porque ellos, siendo hombres, se proclamaban dioses y persiguieron a los cristianos brutalmente. Entonces ellos crearon al mundo el calendario, ese calendario que tenemos nosotros, los 7 días de la semana y los 12 meses. Ellos fueron quienes crearon el calendario greco-romano, los romanos. Ahí está. Esos puentes que utilizamos, pues esos puentes que pasamos, ellos fueron quienes inventaron la creación de esos puentes en la expansión de su imperio. El Senado, la República que hoy existen, todos esos senados que hay, esa organización en los estados, fueron ellos que inventaron eso. Y también los baños públicos, que usted ve esos baños, donde usted se va y se sienta en su casa, y usted va a los lugares, en esas plazas, ahí de que baños públicos usted va. Ellos fueron quienes inventaron eso, los baños públicos. Dios usó a Daniel para hablar de Roma como imperio. Daniel profetizó en el 595 antes de Cristo. Y Roma surge como imperio en el 168. ¿Cuántos años hay atrás? Hay casi 400 años de profecía. Y todo lo que Daniel dijo de Roma, ha pasado. Y todavía falta algo que deben entenderlo ahora. Que no se pueden ir de aquí sin entender eso. Porque estamos en los últimos
en las últimas facetas de la profecía. Entonces, aquí dice reino dividido. Roma se dividió en Roma occidental y Roma oriental, como lo dijo Dios a través de Daniel. Dice, en silencio por un tiempo. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que ha visto era y no es y será. Dios sigue hablándole a la tierra. Dios sigue hablándole al mundo. Léalo. Apocalipsis 17:7-8. La bestia que ha visto era. Roma era en el pasado poderosa, terrible, grande. Y luego dice, y no es, porque iba a haber un silencio. Desde el 476 muere el imperio, pero Roma se queda como dormido, pero bajo la sombra del papado. Ahí viene lo que es el papa, porque hay un papel que va a jugar la gran ramera y Roma al mismo tiempo. Miren, Dios es terrible. Eso es algo. Yo me estaba gozando y casi se me quemaba la cabeza y me gozaba viendo cómo Dios tiene el control de todo y cómo ya hay gente en esta tierra que no saben eso y no lo pueden ver. Póngase a leer la Biblia. Jesús dijo, escudriñen. Señor, estamos en los tiempos finales. Todo lo que Dios dijo de su imperio, todo se cumplió. Y si el 95% se ha cumplido al pie de la letra, el 5% no se cumplirá. Pregunto, ¿no se cumplirá? Vamos a ver. La bestia que ha visto era. Roma fue desde el 168 hasta el 476 después de Cristo. Después de ahí nunca más volvió a ser imperio. Digo, la bestia que ha visto era y no es. Ahora mismo no es. Pero dice que será. Y ahora mismo, ¿sabe quién está controlando el mundo? Las naciones europeas que tienen el euro. ¿Cuál es la moneda más grande del mundo ahora mismo? Y ellos lo están controlando. Las naciones europeas usan una unidad de naciones que están dirigiendo la economía del mundo. Ellos tienen 200 millones de soldados preparados para declararle la guerra a quien sea. Y el estado del Vaticano es el estado más pequeño del mundo. Y es el más rico. Es el más rico, económicamente hablando. Y ahí de ahí que va a surgir el anticristo. Y tiene que ser un judío. Por eso dice que esté en silencio por un tiempo. ¿Cuándo se va a reanular eso? Cuando Cristo levante la iglesia. Daniel 7:25 dice que va a hacer pacto con Israel por una semana. Y Apocalipsis 13:4 dice que el diablo le va a entregar todo su poder al anticristo. Y el 13:7 de Apocalipsis dice que se le va a dar tribu, pueblo, lengua y nación el control al anticristo. Para que haga lo que tiene que hacer. Imagínense, si la Iglesia Católica es la segunda religión que tiene más adeptos del mundo, aparte de la musulmana, le da el poder religioso a este hombre, porque de ahí viene el segundo, el falso profeta. Y entonces Europa le dice al anticristo, bienvenido mi señor, aquí lo estábamos esperando, todo esto de usted, téngalo. Imagínense, poder económico, poder militar, poder religioso y poder político ante el mundo. ¿Quién lo va a detener? Por eso dice que saldrá venciendo y para vencer, porque Dios ha determinado que así sea. Dios ha determinado que así sea. Solamente hay alguien que le va a poner un parate ahí. Por eso aquí, una partecita que se le escapó a ver, dice que este imperio al final del tiempo va a ser dirigido ¿por quién? Por el anticristo. Y al final, la ciudad de Roma, como imperio, dice que va a ser quemada por Dios. Según Apocalipsis 18, dice que va a caer fuego y va a quemar la ciudad de Roma. Al final de todo.
Roma como imperio, como tal. Ahora, el anticristo, al final del siglo, es que se va a manifestar el anticristo. Estamos casi al final del siglo. Estamos en las señales de los últimos tiempos. Inmediatamente Cristo levante la iglesia, ese hombre entra en escena. Dice que viene como si fuera Cristo y ustedes lo saben, en el último imperio. Él viene como el bueno, paz y seguridad, para darle que paz y seguridad al mundo. Y la gente lo va a aceptar porque a la gente le gusta que le den. Y él viene como Cristo. Cristo dijo, yo vine en el nombre de mi Padre, a mí no me recibieron, pero viene uno, en su propio nombre, a este recibirán. Ese es el anticristo, que está de camino. Y hay una cosa, nadie falte mañana. Franceli viene preparada con otra cartulina de ese tamaño. Dios mío. Y trae unos datos interesantísimos, terribles, hermano. Para que usted vea eso. Mire, en lo que este tema aquel, esas cartulinas van a estar ahí. Para que usted se nutra, para que usted lea, para que usted le hable a esos grandes de la tierra, a esos médicos, arquitectos, ingenieros, que no saben nada de eso. Ustedes tienen que abrir los ojos, salgan y ábranle los ojos a esa gente. Como dijo Cristo a los discípulos, vayan y prediquen, que conozcan a Dios. Mírenlo ahí. Mire, se va en el endiosamiento. Dice aquí, pecado del anticristo. Usted sabe qué está pasando ahora mismo en Israel. Mañana ya va a hablar sobre la profecía de Israel. De hecho, a mí me toca la introducción de los temas de las profecías bíblicas. Pero yo nomás me voy a enfocar que hay que tomar en cuenta para examinar una profecía. Yo me voy a enfocar en eso y ella va a hablar sobre el surgimiento y el final de Israel entero. Mañana eso es fuerte lo que viene. Está preparada la muchacha, se ha fajado bastante. Entonces, aquí mañana vengan preparados y pongan su... Bueno, eso va a subir en vivo ahorita, porque ustedes se nutran. Pero mírenme, Israel, ahora mismo, él va a hablar mañana de eso, del templo. El anticristo en su gobierno va a reconstruir el templo. Ella lo va a decir mañana aquí. Y va a enseñar todo lo que tuvo que ver con el templo, la destrucción y todas esas cosas. Pero él, al estar la mezquita de Mahoma, va a mandar a derrumbar eso. Y va a reconstruir el templo. En los 3 primeros años y medio de la gran tribulación. Y en la inauguración, él se va a levantar. Y siendo hombre se va a llamar Dios. Y dice blasfemia, va a blasfemar contra Dios y contra su templo. Va a perseguir a los cristianos poniéndole 666. Eso viene, eso no lo evita ni usted ni yo. Solamente que usted se vaya con Cristo, no va a vivir esa persecución. Lo que les van a hacer los cristianos aquí, eso nunca se ha visto en la faz de la tierra. La Biblia dice que la tribulación que viene como nunca la ha visto, ni la habrá. A Dios que nos libre de eso. Y los engaños, terribles, ni hablar de eso. Blasfemo, asesinato y un dictador. Aquí se va a hacer lo que él diga. Y el que no hace lo que él diga, le van a meter candela, sépalo. ¿Qué es lo que va a haber? Al final de todo, castigo y muerte. Pero primero viene con salamería y con engaño en su gobierno. Porque viene como Cristo, haciendo milagros y señales. Y va a engañar a la gente que no aceptaron la verdad, que amaron la mentira, dice la Biblia. Pero entonces Daniel habló de él. Habló del cuerno que hablaba grandes cosas. El cuerno pequeño de Daniel 7, léanlo. Que tenía un ojo y hablaba grandes cosas. Ese es el anticristo. El apóstol Pablo lo llamó el hijo de perdición, el inicuo, el hombre de pecado, que viene por obra de Satanás. Así lo llamó en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. El que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. El que se va a levantar contra todo objeto de culto. A nadie se va a adorar más en esta tierra. A mí, yo, el anticristo. Y el que adora a otro está asesinado. Y el diablo dice, estamos de acuerdo, mi Señor. El diablo se une a él. El diablo no se va a sentir mal si lo adoran al anticristo. Lea Apocalipsis 3. Adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Adoraron a la bestia y adoraron al dragón que le había dado poder a la bestia. Ahí está. Y Juan el apóstol, que le escrito en Apocalipsis, está terrible, lo llama la bestia de Apocalipsis 13. Eso es terrible. Al final,
el anticristo, el diablo y todos los reyes de la tierra que se unieron a él, mire dónde van a parar, en el lago de fuego. Y dice allí, dice, el lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. A todo el que está dentro de este gobierno, le digo que se prepare con Cristo desde ahora para que salga y escape. Porque de todo eso, hermano, todo eso ya se ha cumplido. Lo único que esperamos, mírenme, es esto acá. Mírenme, es esto acá. Esto acá y esta partecita, mírenme. De ahí para arriba todo se cumplió. Ahora, el silencio por un tiempo, dirigida por el anticristo y quemada por Dios Roma como imperio, el último imperio. Ya toda la plataforma está preparada. Solamente estamos esperando que Cristo levante la Iglesia. que no sabemos por qué el Señor no ha levantado este pueblo que está aquí. Si desde aquí hasta aquí todo se ha cumplido, ¿qué nos hace creer que no se va a cumplir esto de aquí abajo? Por eso dije que el 95% de la profecía está cumplida, concerniente a esto. Ya ahí está Europa, ya ahí está el euro, ya ahí están los satélites preparados para cualquier cosa. Se está pidiendo un gobierno mundial porque esto no hay quien lo aguante. Hay caos en casi todas las naciones. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que el mundo está esperando? Una moneda, una religión y un gobierno mundial. Eso es lo que la Biblia dice que viene. Pero antes que eso venga, ¿qué tiene que pasar? El rapto. Ahora, ¿cuánto están preparados para el rapto? Aquí la mayoría se van a perder. Dijeron, nada más como 5 dijeron amén. Eso significa que a usted le falta una cosa. Bueno, usted es sincero. Pero usted puede ser sincero en lo que dice y en lo que cree, pero puede estar sinceramente equivocado. Hermano, hay que prepararse. Hay que prepararse. Si todavía usted no está convencido, tírenle foto a eso, investíguelo usted mismo por su propia cuenta. Léalo y dése cuenta que nuestro Dios está a punto de levantar su pueblo. Vamos a prepararnos. Vamos a preparar para que no seamos objeto de ser lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Dios le bendiga. Amén. Si alguien tiene alguna